Shalom. Rachel fallece al dar a luz. Pero antes de eso ella llamó a su hijo, le colocó Ben-Oni, que significa hijo de mi aflicción. Y dice en Génesis 35:18 que escuchando esto, su padre le cambió el nombre y lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Este doble nombre encapsula el doble rol del Mesías, el hijo sufriente, Ben-Oni, el que le colocó ella, que es el Mesías Ben-Joseph, y su padre le colocó significando el rey glorificado, Mashiach ben David, el Mesías hijo de David. En el Midrash Bereshit Rabbah 82:10 dice que Rachel previó que no viviría para criarlo. Ella vio el dolor del exilio que vendría. Pero Jacob vio más allá, vio la promesa de la redención en el Mesías. Esta es la Parashá Vaishlach, desde Génesis 32:4, Abdías 1 al 21, Mateos 2, 13, 23. Antes de estos sucesos del fallecimiento de Rachel, Jacob también tiene una tribulación grande. Jacob está solo en la oscuridad y en ese momento deberá enfrentarse a Esaf próximamente, al hermano que Jacob engañó. Pero antes Jacob tiene un enfrentamiento místico, es cósmico. Jacob se prepara para encontrarse con Esaf, su hermano distanciado, pero debe luchar contra un ángel. Jacob, que es el ángel de Saúl, algunos dicen que es el ángel de Saúl. Él lucha toda la noche contra un hombre desconocido. Y dice en Génesis 32:25 que Jacob quedó solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Este combate angélico está cargado de capas proféticas, porque según el Midrash Rabbah dice que este hombre no es otro que el ángel guardián de Saúl, que es la fuerza espiritual detrás de Edom, de Roma, y por extensión de los reinos en el exilio, es decir, lo que está fuera de Israel. Dice el Midrash Tanjumá, el adversario con el que luchó Jacob fue Samael, el ángel guardián de Saf. La lucha de Jacob es la lucha hoy en día de Israel en el exilio y también en la tierra. Justamente en ese momento su nombre es cambiado a Israel. Y esto señala que el nombre de Israel es una transformación y una trascendencia. Porque dice en Génesis 32:29, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con hombres y has prevalecido. Este cambio de nombre anticipa la transformación final que significaría el pueblo de Israel, de un estado de exilio y ocultamiento que pasaría luego a un estado de revelación, reinado divino. Significa una promesa mesiánica también. Y es lo que debemos vivir también para encontrarnos con el Mesías. Esa lucha de estar ocultos en la noche, sin saber lo que ha de pasar, que se acerque un ángel, y en esa lucha, que hoy en día ya podríamos llamar una lucha de oración y de construir la fe, te conviertas como en Israel, en un nuevo nombre. Jacob logra encontrarse con Esaú con éxito. Esaú le dice que no necesita regalos porque él lo tiene todo. Y algunas veces muchos querían ser como Esaú, tenerlo todo. Él nació completo, él siempre tenía todo. Aún nació con vellos, con pelo ya formado. Vemos esta diferencia entre Esaú y Jacob. El que nació completo, el que sabía cazar, el que sabía usar su boca para hablar, versus Jacob, no cazaba, estudiaba en las tiendas. Son dos estilos de vida diferentes. Y sabemos que los dos continuaron con distintas promesas, pero Israel fue la que obtuvo la gran bendición. No fue por el engaño, fue a pesar del engaño y por la fe que tuvo que construir después de eso. Tuvo que pagarlo.
Y hoy, en este momento, un poco después de haberse reunido con Esaú, en ese momento la familia de Jacob sigue su viaje, pero volvemos a la historia principal. Raquel está embarazada y el parto sabemos que es difícil. La parashá nos de verdad que llena de dolor porque la amada de Jacob entra en ese trabajo de parto y ella fallece. En ese fallecimiento previo, ella se dice que sabía que iba a morir y se comenta el llanto de Raquel. Se inmortaliza en Yirmiyahu 31:15. Resuena más allá del tiempo, dice: una voz se oye en Ramá, Rachel llora por sus hijos. Y este llanto no es solo por el exilio babilónico, no es solo por el exilio en Egipto, sino por todos los exilios del pueblo de Israel, que culminan los dolores de parto del Mesías. Esta es una lucha entre el Yetzer Hará, entre el impulso destructivo, y el Yetzer Hatov, el impulso hacia el bien. Es la lucha que todos tenemos cada día. Cuando gana el Yetzer Hará, esa porción de Rachel dentro de tu alma llora porque se está apartando de Dios. Siente ese distanciamiento. Cuando gana el Yetzer Hatov, esa alma, ese espíritu se alegra porque se está acercando al Creador. Así que hay una identidad herida y una redimida. Todos enfrentamos esta narrativa interna negativa. Ella colocó Ben-Oni porque ella vería su fin. Pero debemos saber que tienes que renombrarte espiritualmente como Benjamín. Recordar quién eres desde el punto de vista de Dios. Y a pesar de las luchas internas dentro de ti, de los problemas o traumas del pasado, estos son el Ben-Ori. Para superarlo se necesita una porción del Espíritu Santo, el Consolador, para renacer, perseverar y vencer. Es la porción de la misma divinidad que Dios creó en ti y que aparece en Génesis, al comienzo. Ese es el mensaje primero que quiero que recuerdes, porque si Rachel llora por sus hijos, y esto representa esa presencia divina que llora, pero también el alma también significa el alma humana fragmentada. Vemos esas distintas enseñanzas. Cuando cometemos errores, el alma se exilia de la presencia divina, se aparta, llora en el camino como Rachel sin consuelo, pero Dios dice, el Creador, reprime tu llanto. Tus hijos volverán. Tu alma regresará a la raíz. Tu alma regresará a ser uno con Mashiach y uno con el Creador, como el comienzo, como es la promesa, seremos uno. Así que cada tristeza profunda, cada anhelo del corazón es Rachel llorando dentro de ti, dentro del mundo. Y muchas veces este sentimiento muchas personas en la calle no lo distinguen. Por lo tanto empiezan a tratar mal a otras personas, porque estos están sufriendo. Actúan distinto, pueden dañar, y hay que reconocer ese dolor interno. Y así lo pueden expresar. Raquel es una figura del exilio, y significa el exilio de Israel, pero también el exilio de nuestra alma de la presencia divina cuando se aparta, lo cual genera un dolor. Así que Ben-Oni significa hijo de mi dolor, aflicción, angustia, versus Benjamín, hijo de mi diestra del poder, que es el hermano menor de Joseph, el Mashiach ben Yosef, que es el primer Mesías, y luego el Mashiach ben David, que es el Mesías, el Yeshua restaurado con la corona completa. Rashi enseña que Oni se refiere al dolor de Raquel, como ya hemos dicho, mientras que Benjamín es la fuerza y la realeza. La mano derecha es el Mesías, a la derecha del trono. Tiene sentido, porque este contraste es la imagen otra vez de la primera venida del Mesías y de la segunda. Como dice Isaías 53:3, ¿cómo es Ben-Oni? Ese Mesías de dolor, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ish. Yeshua en su humillación es el Ben-Oni, rechazado por los suyos. Y en griego su sufrimiento se describe como dolor o angustia profunda en las cartas apostólicas.
Y cuando agoniza en Getsemaní, él dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Es decir, está sumido en el griego, sumido en dolor extremo. Mateo 26:38. Así es el hijo del dolor, Ben-Oní. No solo nace en Benjamín, sino que se cumple el sufrimiento del Mesías. Y por eso, en esta parashá nos recuerda lo que dijo Yeshua: si quieres ser exaltado, tienes que primero ser humillado. No puedes ser Benjamín sin antes ser Ben-Oní. Hay que aprender. Y el más grande sirve. Es más Ben-Oní, es el que más sirve. Y para eso estudiamos la Torá, porque ya también Yeshua dijo, el que enseñe a no cumplir la Torá será pequeño en el reino de los cielos. Pequeño. No dijo que no entrará, porque todos entran por la gracia. Pero hacer la Torá será más grande en el reino de los cielos. Palabras de Yeshua. El glorificado, el hijo glorificado es Benjamín. Y dice en Salmo 110:1, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Yeshua cita este versículo en Mateo 22:44, desafiando a los fariseos a identificar la verdadera identidad del Mesías en el trono. Por lo cual en Hechos 7:56, Esteban ve. ¿Y qué ve? Justo en su sufrimiento. Ve al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Creador. Y la diestra es el símbolo de poder, de autoridad, de victoria. Es como la definición de Elohim. Y Benjamín es el hijo de la diestra. Se convierte en el símbolo mesiánico de la exaltación. Y Yeshua, que viene de Israel, así como Jacob, ya con su nombre Israel, cambió el nombre, el Mesías vendrá de Israel. Así que vemos esta frase. Desde la torre del rebaño hasta Belén, Rachel llora, pero el rey viene. Desde la tierra, ¿por qué? Porque ¿en qué lugar pasa todo este suceso? En Migdal Eder. Veamos esto. Bereshit, Génesis 35:21. Y Jacob extendió su tienda más allá de Migdal Eder. Y hay una relación con Lucas 2:8. Dice, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Migdal Eder significa la torre del rebaño. Este lugar es mencionado inmediatamente después de la muerte de Rachel. Es un punto geográfico y profético porque conecta la muerte y el llanto con la esperanza, aún más en geografía. El Targum Jonathan no deja dudas porque dice sobre Génesis 35:21, desde Migdal Eder será revelado el rey Mesías en los últimos días. Hay una porción de Miqueas entre Miqueas 4:8 y el 5:2 y la promesa de Belén, donde dice, y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, a ti vendrán, sí, el primer dominio. Pero tú, Belén Efratá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel. Y este profeta fusiona Migdal Eder y Belén como lugares mesiánicos. Según la tradición rabínica y mesiánica, aquí se conecta la Shejiná en el exilio, es decir, la presencia de Dios en el exilio, el Mashiach nacido en Belén y la revelación mesiánica final del Migdal Eder. Y hay personas que tienen el nombre de Migdal o Migdalia, que me recuerda al nombre de torre. Los pastores en Lucas 2:8. ¿Qué tipo de pastores y por qué pastores? En el término griego, poimenes es el plural de pastor, en Lucas 2:8. En hebreo, roín. El texto no solo señala su ocupación, sino una localización, la región del Belén, cerca de Migdal Eder. Porque dice las ovejas en Mishnah Shekalim 7:4, las ovejas destinadas para los sacrificios del templo se criaban entre Jerusalén y Migdal Eder. Es decir, que desde el nacimiento, Yeshua nació en un lugar donde se criaban ovejas dispuestas para el sacrificio. Él fue predispuesto desde el nacimiento para el sacrificio. Los pastores de Lucas probablemente custodiaban corderos para el sacrificio. Y profundamente, esto es un simbolismo del nacimiento del Cordero de Dios, que como dice en Juan 1:29. El lugar no es casualidad para nada, porque el Mesías nace entre aquellos que criaban animales destinados al templo, para el sacrificio del templo. Y así nació Yeshua, con un destino.
Él tenía una claridad en su vida porque él tenía la claridad de su destino. Siempre. Y muchas veces podemos fallar en tomar decisiones en nuestra vida por falta de claridad en cuál es nuestro destino y se puede escoger mal también en ciertas situaciones. Lo cual es importante aprender de la Biblia, de la Torá también, las enseñanzas para que nos des claridad, para que dé claridad a esa alma. Y esa alma pueda vivir en paz, en shalom, la paz que entrega solo el Creador, solo Hashem. En el Midrash, de Lamentaciones Rabá 1.51, Rachel llora y Dios le responde: no llores más, ha nacido el Menahem, el Consolador. Así lo llaman en Lamentaciones Rabá, el Consolador, como dijo Yeshua. Y este nombre, Menahem, se convierte en un título mesiánico. El llanto de Rachel se une al nacimiento del que traerá consuelo a Israel. El Consolador de Juan 14:16 es el que consuela, intercede y ayuda. Como dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracletos, otro Consolador. Aunque este versículo se refiere al Espíritu Santo, muchos comentaristas mesiánicos ven una tipología entre el Espíritu del Mesías como Consolador y el nacimiento de Yeshua como respuesta al llanto de Rachel. Así que vemos que hay que ver más allá del dolor y del dolor que se ve. Cualquier persona puede sentir que tú veas caminando en la calle. Lo que dice el Salmo 126:5 dice: los que siembran con alegría cosecharán con gozo. Y en Juan 16:20-22 dice: vosotros lloraréis y os lamentaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Este es un proceso de aflicción que lleva al consuelo. A la redención se refleja en la estructura misma de la historia de Rachel, que nos enseña este mensaje, que a pesar del dolor que vemos, que sentimos hoy en día, tenemos la promesa, que nos llevará a cosechar con gozo. Y esa tristeza se convertirá en gozo, en libertad. Pueda Hashem liberarnos, prosperarte y liberarte. Una frase importante para llevar: del hijo del dolor nacerá el hijo de la diestra. Y ese es el Consolador. La historia de la Parashá Vaishlach no solo se trata del drama entre hermanos, que así comienza, ni de la trágica muerte de Rachel. Esa es una historia de transformación, de tu transformación, del sufrimiento y de la profecía. Es decir, que tengas visión. Es importante la visión que tienes para que las decisiones que tomes sean las correctas, sean las buenas, y para que la actitud que tengamos sea también buena y correcta. Y en última instancia, vendrá la redención. Sí va a venir. Jacob se convierte en Israel en esta parashá. Rachel en la voz de la novia. Benjamín el hijo del destino. Y Migdal Eder es el punto de la revelación mesiánica donde vemos la conexión de Yeshua, su nacimiento, como ya en el lugar donde se crían para el sacrificio predispuesto. Y vemos que Jacob se queda con su esposa Lea. Y es un significado, que Lea es la esposa estable también. Esa es la esposa que más le da hijo. Es la esposa que lo hace crecer, y es una esposa importante, es la esposa donde viene Judá. Él se queda con Lea, no queda solo. Así también podamos vivir con el Consolador, con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Cada día, en cada decisión, en cada momento, a pesar del dolor que veamos hoy en día, saber que cosecharemos con alegría, con gozo. Así que venga pronto el Mesías y que las lágrimas de Rachel sean borradas para siempre. En el nombre de Yeshua.